No podíamos cerrar Huellas de nuestro tiempo este año sin dedicar un programa a una figura conocida por muchos y además conocida también por ustedes, que es Martín Lutero. Este personaje, fraile agustino alemán, protagonizó uno de los grandes episodios tristes que tiene la Iglesia y provocó, además, una separación de los fieles que se conoce con el nombre de protestantismo o luteranismo. Huellas de nuestro tiempo les va a presentar la figura de Lutero en su quinto centenario, que explicaremos en qué consiste. El día 31 de octubre de 1517 se produjo un acontecimiento importante en la historia de la Iglesia. Estamos hablando de lo que ocurrió en la ciudad de Wittenberg, alemana, en donde el protagonista fue Martín Lutero, fraile agustino, alemán, profesor en la universidad de esta ciudad, que instituyó o promulgó o fijó, diríamos, de una manera más exacta, 95 tesis en la puerta de lo que podríamos llamar la Iglesia Catedral de Wittenberg, en donde él expuso las tesis contra las indulgencias. Este protagonismo de Martín Lutero dio origen a un cisma en la Iglesia romana, de tal manera que se inicia un proceso importante religioso que iremos viendo en nuestro programa, y además la separación de un grupo de fieles que formaron una iglesia aparte llamada Iglesia Luterana o Iglesia Protestante. Para tratar el tema, Lutero, en su quinto centenario de la promulgación de las 95 tesis puestas en Wittenberg, tenemos a dos especialistas estudiosos en la materia. Son don José María Gómez Gómez y don Miguel Ángel Dionisio Vivas. Perdón, es que de tanto pensar en vosotros se me van vuestros nombres. Bien, y yo quisiera iniciar el programa. Siempre agradezco, por supuesto, a los invitados, pero a vosotros el agradecimiento siempre va por delante. Quisiera situar en el programa fundamentalmente tres cuestiones que lo iréis desarrollando a lo largo del tiempo. Una primera, si os parece, vamos a situar la figura del personaje, la personalidad de Lutero, para que nuestros espectadores sepan de quién se trata. En un segundo apartado, por denominarlo de esa manera, tendríamos que exponer toda la teología de este personaje, por qué se separó de la Iglesia, y analizar en un tercer grupo y apartado, ampliamente, porque da pie para ello, si no todas, porque las 95 tesis sobre las indulgencias son muy largas, pero sí las fundamentales para que nuestros espectadores sepan cuál es el contenido de este cisma y por qué se produjo. ¿Os parece bien el esquema de trabajo? Perfecto. Así que el primer punto, vamos a situarnos. Personalidad del personaje. ¿Dónde nace? ¿Dónde vive? ¿Por qué es fraile? No sé, acontecimientos que a mí me parece que vale la pena exponerlos, Miguel Ángel. Sí. ¿No te parece? Claro. Sí, porque no se puede entender. En el caso de Lutero, la teología de Lutero es inseparable de su proceso de evolución personal. Lutero va a realizar una teología fruto de la profunda crisis interior que él vive
y la respuesta que va a encontrar a esa crisis personal que vendrá pues por lo que denominamos la justificación por la fe. Por tanto, si siempre en cualquier personaje histórico, para entender su actuación, para comprender sus escritos o su producción literaria, filosófica, teológica, es importante la perspectiva biográfica. En el caso de Lutero es totalmente inseparable. Vamos a ver cómo desde niño va a ir desarrollando una espiritualidad, una religiosidad, que después le va a llevar al claustro. En el claustro va a tener también una experiencia muy profunda, muy dramática, y eso finalizará después con la elaboración de una teología que se plasmará en las 95 tesis y que a partir de ahí seguirá evolucionando hasta no solamente realizar una crítica muy del gusto de la época. Nos encontramos en una época de profundos deseos de renovación de la Iglesia. Lutero en este sentido no es más original que otros. Pero ¿qué ocurre? Que Lutero llevará su propia experiencia personal a una ruptura con Roma y además, y ya lo veremos, habrá ocasión de profundizar en ello, la peculiar situación política de Alemania llevará a que esa ruptura de un fraile agustino, profesor de una universidad periférica en los confines del Sacro Imperio Romano Germánico, se convierta en toda una llamarada que arrase a Alemania y produzca una profunda división en el seno de la Iglesia, primero entre lo que será el movimiento que llamamos luterano y el catolicismo, y luego dentro de este movimiento luterano dará lugar a muchas más rupturas. En la época de Lutero también veremos cómo él se tuvo que enfrentar incluso a algunos de sus primeros seguidores, Karlstadt, por ejemplo, en Wittenberg, en un proceso de profunda fragmentación del movimiento reformista, que ha llevado pues, a la situación actual de una gran fragmentación en lo que llamamos, también veremos por qué, el movimiento protestante. Lutero nace en la noche del 10 al 11 de febrero del año 1483, en el seno de una familia de extracción baja, de tradición campesina. Él se llama siempre hijo de campesino, aunque en realidad pues muy pronto su padre se trasladará desde la ciudad natal de Eisleben, en la Turingia, a Mansfeld, donde va a regentar unas minas que, en fin, que le van a proporcionar una cierta estabilidad económica. Es hijo de Hans Luther y de Margaret. Su apellido Luther él lo va a cambiar por Luther, derivado de Lauter, que significa en alemán claro, limpio, nítido. Y va a ser un poco su lema, el lema de su actividad, limpiar, clarificar, ¿no? Bien, es el primogénito tiene 9 hermanos, es el primogénito, son 9 hermanos, y de su infancia lo que le queda sobre todo pues es, voy a señalar 2 rasgos fundamentales: una educación sombría y triste concepto de la Iglesia, que muy tradicional, por otra parte, en aquellos años en Alemania, que le va, bueno, pues a matizar también en su personalidad, y sobre todo le va a quedar el resabio también muy negativo del autoritarismo de sus padres y las palizas que se llevaba, literalmente, según él nos describe en sus propias cartas. Pero también en la época el autoritarismo en la educación destacaba y sobresalía, porque es uno de los motivos de las críticas a la educación, sobre todo en la época renacentista y posterior, porque era una educación de élites. Sí, pero a él le afecta muy negativamente, su padre le golpea en ocasiones y él se escapa de casa. Su madre le golpea también en otra ocasión que él cita en sus cartas, hasta hacerle sangrar por sencillamente haberse comido una nuez sin su permiso. Los maestros de los que habla también de su infancia, más que maestros y enseñantes, parecían verdugos dedicados a castigar física y corporalmente constantemente, ¿verdad?,
Sí, sí. Eso le queda a él, sí, ese trauma contra todo lo que es autoridad. Y eso es muy importante también. Lutero, y esto también es interesante para los que nos dedicamos a la educación, hace una profunda crítica, como apuntaba Andrés, a la educación de su época. Él llega a decir que los maestros que tenía ni sabían nada ni sabían enseñar. Y eso después marcará también, y en sentido positivo, su actuación cuando quiera educar a sus hijos, cuando después de aquella ruptura además tan Sí, profunda que significará su matrimonio con una religiosa, Catalina Bora, él funde una amplia familia y él se preocupará mucho de la educación de sus hijos porque no quería repetir aquellos modelos autoritarios que había recibido tanto en su casa, sobre todo en la escuela también. Recuerda con especial afecto a un maestro poeta que tuvo en Magdeburgo, de Mansfeld, a los 14 años, se trasladó a Magdeburgo, y bueno, este Hans Treborio, maestro poeta, parece que había cambiado ya el látigo por las buenas maneras, ¿no? Por fin, el 1 de julio del año 1501, se inscribió en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Erfurt. Contrariando a su padre, que quería que estudiase leyes, que era donde se solía medrar. Él estudia más bien filosofía y más tarde estudiará lógicamente teología, y así llega hasta el año 1505, en que tenemos una segunda característica frente a esta primera, su posición frente a todo lo que es autoridad. La segunda característica va a ser un poco, pues, el carácter un tanto débil y oportunista de su vocación religiosa. En el 2 de julio de 1505, yendo desde Mansfeld hasta Erfurt para ver a su familia, le sorprendió una terrible tormenta en la que pues una descarga eléctrica cayó a su lado y temiéndose morir, hace así de forma muy precipitada un voto a Santa Ana de que si sale vivo de la tormenta ingresará en el convento agustino de Erfurt. A los 15 días ingresó. Bueno, la promesa de Santa Ana hay que contextualizarla, hay que entenderla en el marco de una familia que vivía, sus padres, nos ha indicado José María, en Mansfeld, se dedican a la minería. Bueno, pues Santa Ana era una devoción profundamente arraigada en el ámbito minero. Incluso Lutero llegará a decir que casi tenía más fuerza la devoción a Santa Ana que al propio Jesucristo. Entonces, este voto que él hace a Santa Ana entra dentro de este contexto de devoción popular, de tradiciones arraigadas en la familia de Lutero. Y efectivamente este voto va a marcar la vida de Lutero de una forma trascendental. Él va a marchar al convento de los agustinos, no es casualidad. La comunidad agustina de Erfurt era una comunidad que estaba muy vinculada a la universidad, una comunidad de gran altura intelectual, pero al mismo tiempo una orden que le aseguraba una profunda vivencia espiritual. Y él se marcha sin el permiso de su padre. Es decir, abandonando los estudios. Abandona los estudios los estudios eran los tradicionales en la universidad de la época. Pues, los estudios de filosofía, preparatorios para después las diversas ramas que se podían desarrollar. Esto también es importante, porque él, en la universidad, previamente a los estudios teológicos que realizará una vez que esté en el convento, la universidad va a ser profundamente crítico con la teología escolástica. Él se va a formar principalmente en el seno de la corriente ocamista, que era quizá lo más moderno de la época, lo cual también marca su forma mentis, y va a rechazar profundamente el escolasticismo y el aristotelismo en el que se basaba Santo Tomás. De hecho, cuando veamos su producción teológica, el rechazo al concepto de sacrificio de la misa, vendrá en gran medida por el rechazo a la explicación que hace Santo Tomás de la misa como sacrificio, y Santo Tomás lo hacía con estos parámetros aristotélicos de sustancia accidente, que Lutero negará. Aunque por otra parte, también lo veremos, Lutero creía profundamente en la presencia real
No la transustanciación, Sí. sino la presencia real. Entonces, La presencia real de de Cristo en la Eucaristía. Y que no acaba de explicar cómo. Claro, ¿no? Pero- lo que llamaremos empanación, y esto le llevará a enfrentamientos terribles con otros Sí. reformadores. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Sí. Nos encontramos con un Lutero que ha recibido una formación filosófica que le va a marcar también, va a rechazar toda la filosofía escolástica y su base aristotélica. Y en este momento del voto, celebra una cena con sus amigos de despedida y marcha al convento de Erfurt. Con lo cual, él va a incurrir, y esto también lo tendrá muy marcado, primero, en la ira paterna. Su padre tenía pensado para él una brillante carrera en el ámbito de los negocios familiares, un matrimonio pues, que de alguna forma reforzara el estatus de su familia. Y claro, todo esto se viene abajo con la entrada de Lutero en el convento. Lutero entra en el convento y va a tener pues, el proceso propio de cualquier novicio, aunque también hay que señalar que rápidamente uno de los superiores de la orden agustina, Staupitz, se fijará en él y va a ser el gran promotor de la carrera académica de Lutero. Lutero en el convento, sabemos su vida en el convento por lo que él escribió después, con lo cual a veces hay que ponerlo entre paréntesis, porque él va a destacar sobre todo los esfuerzos que hacía, porque él quería ser un monje piadoso, un monje que cumpliera la regla, pero que no encontraba la paz. Él, por más que fuera, que realizara todos los ayunos, que rezara todas las oraciones, que exagerara incluso la mortificación, no encontraba la paz en su alma. Él siempre se consideraba pecador. Claro, él hablará en años posteriores de su etapa en el convento como algo dramático. Sí, sí. Pero también habría que poner entre paréntesis hasta qué punto es una relectura posterior para justificar, aunque indudablemente debía tener una base real. Lutero estaba profundamente angustiado por el tema de la salvación Sí. y de su justificación ante Dios. Y él se consideraba pecador, y muy pecador. Y además hay que tener en cuenta que Lutero se va a formar teológicamente en la tradición agustiniana. Y San Agustín escribió de todo. En la amplísima tradición agustiniana, si nos encontramos con los textos que se estaban redescubriendo en aquella época, textos de San Agustín antipelagianos, claro, San Agustín, en esa inmensa producción literaria, él va respondiendo a los diversos problemas que fueron surgiendo, las diversas herejías, las diversas controversias de su época. Claro, según escribe contra unos o contra otros, tiene que acentuar unos aspectos u otros. Cuando escribe contra Pelagio, que consideraba que la naturaleza era buena, que las obras eran buenas, él tiene que resaltar, San Agustín me refiero, en los aspectos negativos de la naturaleza humana y la necesidad de la gracia. Y esto va a ser lo que va a influir a Lutero. Lutero tendrá siempre una percepción del ser humano totalmente negativa. Es decir, que estamos viendo una personalidad muy conflictiva desde el punto de partida. Sí, porque ya hemos dicho que además su decisión o su vocación religiosa se sentó sobre una base un tanto frágil, en principio, me refiero en cuanto al ingreso al monasterio. Dentro de la orden agustiniana, como en todas las órdenes entonces, los franciscanos, pues asistía a la diferencia entre los observantes y los claustrales. Los observantes que pedían una mayor fidelidad a las reglas y volver un poco al espíritu más serio y fundacional frente a los claustrales o conventuales. Él pertenece a la rama de los observantes, pertenece a este convento de Erfurt donde él ingresa. Y entonces, pues con otro compañero hacen una visita en el año 1510, esto es otro momento clave de su biografía, a Roma, precisamente sobre estos asuntos, y para conseguir, una vez más, fijaos que esto ya lo llevaba en España Fray Hernando de Talavera y la reina Isabel y luego Cisneros, pues buscando la unificación entre los observantes y los claustrales en las distintas órdenes, ¿no? Pues él va también un poco con este espíritu
parecer una cuestión, diríamos, administrativa de la obra. Y bueno, unos autores dicen que es cuando recibe el gran impacto de la contemplación de la corte, digámoslo así, la corte principesca vaticana, en contraposición con la pobreza elemental del pueblo cristiano, y sobre todo, pues claro, cuando llega la petición del Papa León X, de la concesión de las bulas por las limosnas para la construcción de la basílica, pues va a ser la gran ocasión que él va a tomar, ¿no? Lo cual no quiere decir que no llevase ya durante años, incluso, pues publicando y digamos, disputando en torno a cuestiones relativas a la moral de la Iglesia y la administración eclesiástica, etcétera, ¿no? Pero repito, ese otro momento de 1510 va a ser otro hito fundamental, así se estima, en su biografía. Luego también es clave en la vida de Lutero su dedicación universitaria. Pronto va a pasar de Erfurt a una nueva universidad, la de Wittenberg, recién fundada por el elector Federico el Sabio de Sajonia. Era una universidad, diríamos, bastante periférica. Geográficamente era periférica, Sí, pero sí. también desde el punto de vista de prestigio intelectual era una universidad recién fundada, en la que el elector había puesto muchas esperanzas, pero que no tenía el prestigio de las grandes universidades de Alemania o de la cristiandad europea. Sin embargo, aquí Lutero va a desarrollar una amplísima y fecunda labor como profesor y profesor de Sagrada Escritura. Esta es la otra clave. Lutero reconoce que cuando estaba en el convento, descubrió por primera vez la Biblia como tal. La gente conocía o bueno, pues, no tenía posibilidad de entender el Evangelio que se leía en latín, pero existían fragmentos traducidos, pero la Biblia como conjunto no la pudo leer Lutero hasta que llegó al convento. Y la lectura de la Biblia le entusiasmó. Fue su gran descubrimiento. Y después sus estudios posteriores van a ir encaminados en esta dirección, ser profesor de Sagrada Escritura. Y en Wittenberg toda su vida será profesor una vez que alcance el grado de doctor, y él estará siempre muy orgulloso de ese grado. Y es más, considerará que es el grado de doctor el que le justifica para poder realizar toda esa labor de enfrentamiento a la Iglesia romana. Cuando, por otra parte, ese nombramiento de doctor era un nombramiento Sí, sí. por parte de la Iglesia también. Sí. Entonces, eso es O curioso. sea pero que es un doctorado concedido por la propia Iglesia. porque él es el doctor en Sí. teología y se va a especializar, repito, en Sagrada Escritura. Entonces, él va a ir profundizando en los libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y eso va a ir marcando su evolución. Porque será precisamente cuando esté realizando su comentario a la carta a los romanos, cuando él, en este proceso interior tan angustioso que él vivía, encuentre la luz, encuentre la paz. Parece que fue en torno a 1515, cuando él también los estudiosos de Lutero consideran que el proceso fue tuvo una evolución más amplia. Pero bueno, Lutero siempre indica algunas fechas. Cuando él va a tener la llamada experiencia de la torre, que cuando estaba en la torre del convento, en el retrete. Lutero es también un autor, cuando uno lee sus obras, muy escatológico, podríamos decir. Entonces, Muy directo. muy Sí. directo. Y sus metáforas o imágenes eran bastante curiosas. Él dice que ahí en la torre tuvo esta revelación. Tengo un poco para indicar que cómo Dios puede manifestarse o de alguna forma hablarnos interiormente en las situaciones pues, más prosaicas. Entonces, esta experiencia de la torre, él va a señalar que le cambia. Porque es cuando él redescubre que la justificación, o lo que él va a entender, no depende de lo que yo haga, porque para Lutero el ser humano es totalmente corrupto, la naturaleza humana no es capaz de hacer nada bueno, sino que por decirlo así, se me aplica los méritos de Cristo. Es una justificación de forma
de alguna manera exterior. Entonces, a él, que se había intentado esforzar y que veía que no conseguía la paz, ni la seguridad, ni la tranquilidad, el descubrir esto le va a transformar. Lo que sucede es que, efectivamente, él lo descubre en la Epístola a los Romanos. Lo que pasa es que, claro, esto hay que aclararlo, porque digamos que filológicamente hablando o históricamente hablando, las afirmaciones de San Pablo en la Epístola a los Romanos, estad tranquilos porque os basta la fe sin necesidad de las obras de la ley. Eso hay que entenderlo en el contexto de la epístola. La Epístola a los Romanos pues está escrita a la iglesia incipiente de Roma en torno al conflicto que había surgido en aquella iglesia incipiente, en el sentido de que es necesario, para ser cristiano, es necesario previamente ser judío, es necesario primero haber aceptado la ley, que es la ley judía, ¿no? Y San Pablo le dice que no, que en absoluto que no. En ese sentido hay que entender la frase. Lutero, sin embargo, la llevó por la tremenda para justificar su propia angustia interior. La fe en Cristo me salva independientemente de las obras que yo haga. No, y el sentido auténtico de la epístola es que la fe te salva sin necesidad de las obras de la ley mosaica, de la ley judía. Bien, llegamos a la mitad del programa, tristemente. Ya estamos en la mitad del programa. Se va el tiempo, claro, es que el tiempo se escapa. Hacemos una pausa y seguiremos. Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy exponiendo la vida y obra y el pensamiento de Lutero. Un descanso y seguimos con ustedes. Seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos exponiendo la vida y obra de Lutero. El día 31 de octubre de 1517, víspera de la festividad de Todos los Santos, Lutero señaló o clavó en la puerta de la iglesia catedral de Wittenberg las 95 tesis sobre las indulgencias. Este es el motivo por el que hoy estamos con ustedes hablando de este personaje, Lutero. Tenemos en el estudio a don José María Gómez y a don Miguel Ángel Dionisio Vivas, que nos han expuesto en la primera parte toda la personalidad de Martín Lutero. Yo les voy a pedir que de una manera muy breve, concisa, como quieran, pero marcando ciertos rasgos para poder continuar con su obra teológica o su pensamiento teológico. ¿Cómo era la personalidad de Lutero? José María, muy breve, muy conciso. De la exposición que yo he hecho, unos 3 o 4 rasgos. Primero, era un hombre que tuvo una prevención ante la autoridad, ante todo lo que fuese presentado por la autoridad. Eso le viene desde su infancia, por la crisis, digamos, y por la experiencia del maltrato que sufrió incluso en su infancia. En segundo lugar, es un hombre que tiene una débil o una vocación un poco oportunista, por el miedo a la muerte, por el miedo a aquel rayo que le cae, decide así de manera muy prematura o muy impremeditada el ingreso al convento, ¿verdad? Y en fin, es un hombre con una angustia interior que todo el pensamiento que va a tratar de exponer va a ser precisamente para solucionar los problemas de su profunda soledad, ¿no? Miguel Ángel. Sí. Yo complementaría esto indicando que Lutero se nos presenta como una persona profundamente religiosa, pero profundamente atormentada en su vivencia religiosa, una persona que necesita tener seguridad ante Dios y como no logra esa seguridad,
entra en esa dinámica que le lleva a más sufrimiento interior, a intentar justificarse por las obras, y la experiencia de que las obras a él no le dan la paz, ni la alegría, ni la seguridad de la salvación, le va a llevar a ese rechazo posterior. Y al mismo tiempo, una figura que está marcada por su formación filosófica tremendamente antiescolástica y por su formación teológica profundamente bíblica. Pues si os parece, vamos a continuar no con la formación, sino con su actividad teológica, su pensamiento teológico, para poder pasar al tercer grupo de las tesis, Sí. de las 95 tesis. ¿Cómo piensa teológicamente? ¿Cómo siente? Porque me estáis marcando una personalidad de gran sentido interior, de gran sentimiento interior, ¿verdad, José María? Sí, bueno, eso es lo que habéis planteado. Él su pensamiento lo resume, y tradicionalmente se resume en las, de alguna manera, en las 5 solas, que se llaman las 5 solas, ¿no? Sola Scriptura, sola gratia, solus Christus, sola fide y soli Deo gloria. En estas 5 solas podíamos, que lo tenemos ante la pantalla, podemos resumir un poco de forma didáctica y con las posibilidades que tenemos en un programa de la televisión, el sentido de su pensamiento, de su teología. Sola escritura. Solo la escritura es la fuente de conocimiento y la fuente de la revelación. Él rechaza por supuesto, los concilios. Se han equivocado tantas veces y viene a decir que no podemos confiar en ellos. Rechaza la autoridad de los santos padres, rechaza la autoridad en general y terminará rechazando también la autoridad del Papa, terminará negando incluso pues el dogma de la infalibilidad, ¿no? Solo la Escritura. Y además, en el enfrentamiento directo y personal, él crea lo que se llama, en este sentido, el sacerdocio universal. Es decir, todo cristiano tiene la suficiente inspiración del Espíritu Santo para leer e interpretar por sí mismo la Sagrada Escritura. Pues esto nos dará, claro, luego después la tremenda diversidad y anarquía de iglesias protestantes que hay, ¿no? Porque cada uno se siente capacitado de tener su propia personalidad religiosa, ¿no? Sola Escritura, sola gratia. Sola gratia, solo la gracia es la justificación, solo la gracia nos redime, y la gracia pues nos viene dada directamente de Cristo. Cristo murió por nosotros y a través de Él, por medio de la fe, somos salvos. Nadie se salva por su mérito, sino por la fe de Cristo. Sola gratia, sola fide. ¿Sí? Miguel Ángel, tú habías hablado también de la persona Cristo, cómo influye en Lutero. En este solus o solas, ¿cómo influye en su pensamiento? Una persona profundamente enamorada de Cristo. Esto hay que recalcarlo. Otra cuestión es que esta experiencia personal después la experiencia personal tan traumática de Lutero vaya configurando su teología, porque lo decíamos al principio, es inseparable la teología de Lutero de su experiencia personal. Y no es lo mismo la teología que él apuntará. José María nos ha presentado los rasgos esenciales de lo que sería la teología luterana en su etapa final, una vez que ha sido totalmente configurada. Pero es una teología que se va desarrollando al paso de la vida de Lutero, al paso de los enfrentamientos de Lutero con Roma, al paso de los enfrentamientos de Lutero también con otros grupos protestantes, porque el Lutero, que defiende la libertad de interpretación de la Escritura, luego era bastante rígido y bastante autoritario y no permitía lo que llamaríamos la disensión. Y él trata a veces tan duramente a los que se separan del núcleo luterano original de Wittenberg, como a Karlstadt, muy duramente. Y las invectivas que tendrá contra Zwinglio por la cuestión de la presencia real de Cristo en la Eucaristía serán terribles. Entonces, hay que señalar quizá la característica yo definiría la teología luterana, para sintetizar, después de las ideas básicas que nos ha presentado José María, como una teología hemiplégica. Es decir, la teología luterana es una teología parcial. La teología católica es una teología, diríamos, completiva, una teología que integra.
escritura y tradición, gracia y obras. Y mientras la teología católica siempre tiene esta conjunción, la conjunción y, la teología luterana rompe, con lo cual es profundamente desequilibrada en este sentido. Y además, repito, es una teología que se va elaborando en gran medida al paso de los acontecimientos históricos. De tal manera que habrá algunas cuestiones que Lutero originalmente ni se ha planteado y que después surgirán. Uno de los problemas a los que dará lugar el movimiento luterano será la creación de iglesias nacionales. Y esto vendrá derivado de una cuestión. Lutero necesita, para que su movimiento se desarrolle, del apoyo de los príncipes. Él en 1520, que es el momento clave, realmente el momento de ruptura profundo es 1520, que es cuando, ante la amenaza de excomunión, que ni siquiera la primera bula de Surge Domine será de condenación de una serie de proposiciones, no todas, porque algunas de las proposiciones de Lutero de los 95 tesis son perfectamente católicas, pero condenar unas 45, me parece recordar. Bueno, pues ante esa condena de sus proposiciones y la invitación a retractarse, bueno, Lutero quemará la bula, quemará el derecho canónico, lo cual es muy significativo, y escribirá grandes tratados en los cuales se condensa la teología luterana. Y uno de ellos, el que dirige a los príncipes, a la nobleza de la nación alemana, está en la clave de lo que van a ser después iglesias nacionales. Niega a la Iglesia de Roma la capacidad de reformar y de organizar los asuntos de las iglesias particulares, y se la da a los príncipes. Y esto será fundamental también para esa fragmentación y también para el éxito de Lutero. Adelanto lo que me parece que es la clave del éxito de Lutero. Sin la presencia de los príncipes, sin el haber aprovechado el movimiento luterano para lograr poder frente al emperador Carlos V, el movimiento luterano no hubiera pasado de un movimiento periférico, marginal. Posiblemente hubiera acabado Lutero como un siglo antes Juan Hus en Praga o Wycliffe en Inglaterra, hubiera acabado quemado, y el movimiento luterano hubiera sido un movimiento marginal. Va a ser el apoyo de los príncipes, empezando por Federico el Sabio de Sajonia y siguiendo después por diversos príncipes alemanes, que le va a venir muy bien para quedarse con los bienes eclesiásticos, para oponerse al emperador. Va a ser ese apoyo de los príncipes el que va a determinar el éxito del luteranismo. José María, continuamos con las solas. Sola la fe. Sola fide. Sola fide, el tema de la justificación por la fe es una de las cuestiones siempre más problemáticas, incluso contradictorias en Lutero, que no acaba de definirnos exactamente qué es lo que entiende él por la fe. Porque la fe evangélica, la fe que sostiene la Iglesia católica, es fundamentalmente la fe de las obras. Non es fides sine operibus. No hay fe sin obras. La fe consiste fundamentalmente en manifestarla en las obras. Si no se demuestra con las obras, decimos que no es tener fe. Bueno, puedes tú manifestarlo si la fe es un mero flatus vocis, si decir que se tiene fe es recitar el credo, el símbolo en la misa todos los días, pero después no practicas con las obras, no es la fe. ¿No? ¿Qué es la fe en Lutero? Una confianza, un dejarse, los dejados, un dejarse en manos de Dios y confiar absolutamente en que Él te salvará, porque tus obras no lo merecen. Luego hay otra sola, ¿no? Sola. Pero eso, claro, ese dejarse. Solo en Dios. ¿No es así? Solo Dios. Solus Christus. Soli Deo Gloria significa que solo a Dios se le debe el culto y la gloria. Es decir, desaparece el culto a la Virgen, desaparece el culto a los santos. Ellos, se pueden tener efigies de los santos, pero con carácter puramente didáctico, pero no se debe dar ningún culto a los santos ni a la Virgen, de quien muy pronto pues van a negar la virginidad, ¿no? y la concepción inmaculada. Por supuesto, entonces ni se lo planteaban, ¿no? ¿Cómo podemos completar este pensamiento, Miguel Ángel? Estamos hablando de las cinco grandes columnas, los cinco grandes enfrentamientos, ¿no?
o columnas, como dice José María. ¿Cómo se puede completar esto? Porque hay que pasar a la acción de las 95 tesis. Pues yo creo que hay que señalar que esta teología luterana, antes he indicado que la podemos calificar como hemipléjica, le falta el contrapeso, el complemento. Pero además es una teología que, con una palabra muy de moda en nuestros días, es profundamente adanista. Porque de alguna forma Lutero quiere conectar con el origen del cristianismo saltándose 1500 años de tradición. Y además quiere conectar ignorando, prescindiendo, pues como señalaba José María, algunos elementos básicos. Hoy entendemos, la carta a los romanos tienes que leerlas en su contexto, el contexto en el que se escribió, la finalidad con la que Pablo la dirigía a los cristianos de Roma, y dentro de lo que sería el marco más amplio de toda la revelación. De hecho, Lutero es significativo que en este rechazo de las obras elimine, cuando haga esa, por otra parte, extraordinaria traducción al alemán, que va a ser la traducción de la Biblia, cuando elimine la carta de Santiago. Porque claro, la carta de Santiago, su teología es precisamente la existencia en las obras. Sí. Claro, para Lutero le rompía totalmente... Por eso los peregrinos de Santiago llevan la carta para leerla si es que hacen una buena peregrinación, porque son obras, y son obras. Entonces, yo creo que la teología de Lutero es una teología profundamente vital, en el sentido de que deriva de su experiencia personal y recorrido vital, y una teología que está marcada por esa personalidad y que evita u obvia otros elementos como sea la tradición. Es decir, antes de usted ha habido 1500 años, aunque él se pasa mucho en San Agustín, como buen agustino, pero de alguna forma obvia, salta esa tradición, y sobre todo lo que hiciera referencia a Aristóteles y por tanto a la teología escolástica y a Santo Tomás lo rechaza de pleno. En la praxis, Sí. toda esa teología pues se sustanció de múltiples maneras y fue muy cambiante, pero podemos decir que se sustanció. Sacramentos, solo hay 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, pero en ella no hay transustanciación, sino una mera, digamos, él empezó aceptando la presencia real y verdadera de Cristo en las especies del pan y del vino, pero luego al final se terminó quedando como que era una presencia simbólica, porque no, bueno, pero eso podríamos ser motivo de otra disputa. Las imágenes se permiten solo, pero como carácter puramente didáctico para la enseñanza. La liturgia, la misa es una reunión para celebrar la Santa Cena y recordar a Cristo. No tiene otro fin, por supuesto. Los curas pueden contraer matrimonio y ejercer actividades económicas lucrativas en favor propio o de la Iglesia. Digamos un poco la praxis que fue aceptándose. No se pueden eximir las vigilias pagando bulas. Están en contra de las bulas. El Papa es un primus inter pares. No es elegido por el Espíritu Santo, ni a quien ilumina el Sacro Colegio Cardenalicio, ni posee ninguna infalibilidad. Ni siquiera cuando habla es cátedra. No puede tener contacto con Dios por mucho que él lo quiera. Son expresiones todas ellas extraídas de sus libros, de sus escritos, ¿no? No aceptan la virginidad. No existe la confesión de los pecados, aunque termina aceptando también la penitencia como un tercer sacramento. Hay todo esto, y el matrimonio, en fin, y solo Dios tiene el poder de juzgar. Ven, pues llegamos al tercer bloque. Sí. El 31 de octubre de 1517 clava las 95 tesis contra las indulgencias. Podemos empezar. ¿Qué es indulgencia, Miguel Ángel? Bueno, pues la teología de las indulgencias en la época de Lutero hay que señalar que no estaba plenamente desarrollada, con lo cual podía dar lugar a ciertos abusos o a ciertas malinterpretaciones. Pero hay que señalar también, y esto es importante, que eran tremendamente populares. O sea, para Lutero rechazará las indulgencias porque, de alguna forma, dentro de ese pensamiento teológico que él venía ya desarrollando, en el que las obras no tenían ninguna importancia, era una auténtica barbaridad pensar que por un acto
que yo realizo, sea una limosna, sea una peregrinación, sea lo que sea, yo puedo obtener la remisión de los pecados para mí o para otro. Yo no puedo lograr nada en esa teología de Lutero, yo no puedo conseguir nada por mis propias fuerzas. Pero sin embargo, en Alemania eran tremendamente populares. El propio Lutero, en su peregrinación a Roma, en su viaje a Roma, que también él lo entendió como una peregrinación, trató de lucrar indulgencias. Visitó la Basílica de los Apóstoles, realizó diversas prácticas para lograr indulgencias para sí y para su familia. Es decir, es una práctica que el propio Lutero había vivido anteriormente porque formaban parte de la religiosidad de la época. ¿Por qué luego luchó contra eso? Claro, precisamente porque en un momento determinado, él, a partir de esta experiencia de la Torre, cuando él afirma que solo la fe salva, pues considera que ya no vale ninguna obra. Y además, él considera que esa predicación que está realizando ahí un dominico... Bueno, habría que contextualizar el porqué de esta indulgencia que a él le escandalizó tanto. Nos encontramos con un personaje que será clave en la vida, en el desarrollo, el inicio de esta crisis, que será el arzobispo Alberto de Brandenburgo. Este era un príncipe alemán de una familia de los Hohenzollern. Un pariente suyo, que se llamaba también Alberto, será el que secularizará la orden teutónica, dará lugar a Prusia. Bueno, pues Alberto de Brandeburgo, pues como muchos eclesiásticos de la época, iba acumulando cargos, que es una de las cosas que después condenado prohibirá Trento. Claro, él va a adquirir, aparte de los obispados que ya tenía, el obispado de Maguncia, que iba unido a la condición de príncipe elector del imperio. Para lograr la dispensa, tuvo que pagar una enorme suma a Roma, y para poder resarcirse o poder obtener el dinero, tuvo que recurrir a una familia que también será muy importante del siglo XVI, relacionados con la monarquía hispánica, que serán los Fugger, que eran los grandes banqueros de la época. Claro, una de las maneras para lograr recuperar estos ingresos era actuar como predicador de la indulgencia, que permitiría, mediante los donativos, construir la Basílica de San Pedro. Es una indulgencia que se va a predicar en Alemania a mediados de... Pero eso se publica o se propaga, ¿no? Apoyado por el Papa. Sí, bueno, la indulgencia se predicaba y era un fenómeno de masas. Hoy en día no podemos entender lo que significaba la predicación de la indulgencia en aquella época. La llegada de los predicadores a los pueblos, la asistencia de masas a las predicaciones en las iglesias, y luego la venta de las diversas indulgencias o el donativo. Uno de los predicadores, esto después lo recoge Lutero en sus 95 tesis. No sabemos si es una exageración de Lutero o lo escuchó. Pero podemos ver, aunque no sean nada más que algunas que destaquen fundamentales de estas tesis, no enumerar las 95. Bueno, vamos a ver. Hay una cuestión muy importante. La Iglesia sostenía precisamente el valor de la tesorería de los méritos. En la bula Unigenitus del Papa Clemente VI del año 1343, es donde de alguna manera se legaliza o se establecen las bases teológicas y morales de la creación de las indulgencias. Lo que sucede es que ya en la época en que estamos hablando hay una corrupción desgraciadamente manifiesta, y ello ocasionaba la salida de mucho dinero de los distintos estados alemanes o de los distintos lugares de la Iglesia, que iban a parar en este caso a Roma, porque la ocasión fue la promulgación de las bulas para obtener fondos para la construcción del Vaticano. José María, tenemos poco tiempo y yo quiero que podamos completar didácticamente este capítulo. Las bulas, las tesis son 95, pero ¿por qué no extraemos lo fundamental de esas tesis? Esas tesis de las 95, pues podemos decir que la mitad son una crítica, podemos decir, razonable
la podía hacer cualquier miembro de la Iglesia, entonces un poco sensible ante lo que fueron evidentes abusos. En otros casos, son manifestaciones irrespetuosas y, por supuesto, heréticas, que son las que fueron algunas por ejemplo, heréticas. relacionado con la predicación de las indulgencias, la crítica o la exageración que se puede hacer, la tesis número 27, Lutero dice lo siguiente: predican a los hombres que el alma vuela al cielo en el mismo instante en que la moneda arrojada suena en el cepillo. Claro, esto es una explicación muy grosera de lo que significa la indulgencia, la aplicación de los méritos de Cristo y de los santos que la Iglesia puede distribuir a cambio de realizar una buena obra, que en este caso puede ser una limosna, podría ser una peregrinación, puede ser varias cosas. Entonces, si el predicador dijo esto, que no sabemos, indudablemente es una forma muy burda de entender, porque implica para obtener la indulgencia, uno debe tener arrepentimiento, deseo de conversión, deseo de cumplir la voluntad de Dios. No basta con realizar mecánicamente el acto. Echar la Echo la moneda y ya el alma sale. Bueno, pues parece, según Lutero, que Tetzel o algunos predicadores había dicho esto. Otra verdaderamente irrespetuosa contra el Papa. ¿Por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? ¿No? Claro, era Miguel Ángel, claro. otra que destaque. Bueno, la primera tesis, porque yo creo que da la clave también de lo que entiende Lutero por la penitencia y por la realización de las obras. La primera tesis afirma: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, quiso que toda la vida de los fieles fuese penitencia. Él dice que clava esas tesis, amore et studio, elucidandae veritatis, ¿no? Por amor y por estudio, por esfuerzo, para aclarar la verdad sobre las tesis, ¿no? Dice, esta cizaña, cual la de transformar la pena canónica en pena para el purgatorio, parece, por cierto, haber sido sembrada mientras los obispos dormían. Al parecer, el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí como la desesperación, la cuasi desesperación y la seguridad de la salvación. Siempre estamos llegando al final del programa. Una vez más se nos pasa el tiempo. Claro, sin haber hablado del proceso, todo que siguió, pero bueno, de las bulas, podemos hacer, de la dieta de Worms. Podemos hacer un segundo programa, si os parece, y completamos, y no solamente con este pensamiento luterano, sino también con la expansión o extensión que tuvo por Europa y por todo el mundo. Yo os emplazo y lo haremos. Pero antes de terminar, dos cuestiones muy breves. Tenemos aquí unos libros. ¿Qué significan los libros en este caso? Bueno, en este caso hemos traído una pequeña muestra de bibliografía sobre Lutero, porque yo creo que siempre de un programa de televisión debe salir la lectura de un buen libro. Sí. Y que nuestros oyentes o nuestros telespectadores pues lleguen por sí mismos a profundizar en aquello que de una forma pues tan rápida tenemos que apuntar nosotros. Pues aquí he traído tres biografías de Lutero. Una más tradicional, la realizada por el padre García Villoslada, un gran historiador de la Iglesia. Sí. Es la primera gran biografía de Lutero en castellano. Una biografía, son 2 volúmenes, muy extensa, muy profunda, se lee muy bien. Una biografía que nos presenta de una forma bastante objetiva la figura de Martín Lutero, muy, muy interesante. Tenemos una segunda biografía que se acaba de publicar en este último año, una biografía que sería más en clave teológica. Trata de ofrecernos las claves teológicas de Lutero, no tanto una biografía que reduce a los datos esenciales, por la parte ya conocidos, sino fundamentalmente una reflexión sobre su pensamiento. Y por último tenemos esta obra de la profesora australiana, pero que ejerce la docencia en el Reino Unido, Roper, que es una biografía bastante profunda, analiza muy bien el aspecto psicológico de la figura de Lutero y enmarca muy bien, que esto a veces no ocurre,
enmarca muy bien la figura de Lutero en el contexto histórico, social, cultural de su época. Nos parece muy bien y tenemos que terminar a José María, no le podemos dejar sin su poema último sobre la personalidad de Lutero, y con eso completamos este primer programa. José María, ¿cómo titulamos este poema? Bueno, pues un poco resumen de todo lo que hemos hablado ahí y de la psicología de Lutero. La soledad de Lutero. Qué solo estoy, oh Dios, qué sola mi alma en la íntima penumbra del convento. La angustia no se aleja ni un momento de mi mente, que no conoce calma. Qué terrible es saber que sabes todo, que dispones si yo he de condenarme, y nada puedo hacer para salvarme, pues tú me hiciste de saliva y lodo, que solo estoy al borde del abismo. Solo asiduo al tesón de la lectura, apresado en mi mente y su estructura, la música me libra de mí mismo. Pero en la noche acecha el enemigo, y contra su aguijón no puedo nada, sin tu cruz y tu sangre derramada. Qué triste soledad, solo conmigo. Solus Christus, et soli Deo gloria, sola scriptura, sola gratia et fide. ¿Quién en mis dudas trágicas impide que pueda solo yo cambiar la historia? No cesa, aciaga y ciega en la porfía, la soledad atroz del alma mía. Pues bien, con ese poema llegamos al final del programa. Amigos, Huella de Nuestro Tiempo les va a ofrecer una segunda oportunidad sobre el personaje. Muchas gracias. El día 31 de octubre de 1517 fue un día muy triste para la Iglesia Católica. El fraile agustino Martín Lutero clavó las 95 tesis sobre las indulgencias en la Iglesia Catedral de la ciudad alemana de Wittenberg. Se produjo con ello una ruptura de la Iglesia romana. El programa Huella de Nuestro Tiempo presenta hoy las consecuencias que tuvieron las 95 tesis en el mundo europeo. En el programa anterior de Huellas de Nuestro Tiempo habíamos presentado la figura de Lutero. Nuestros ponentes fueron don José María Gómez Gómez y don Miguel Ángel Dionisio Vivas. Nos hablaron de los rasgos de la persona de Lutero, así como toda su doctrina, o por lo menos sus conocimientos que tenía de teología, y que dieron origen a las 95 tesis sobre las indulgencias. En el programa de hoy, continuación del anterior, vamos a ver las consecuencias que supusieron y que además intervinieron en la vida no solamente religiosa, sino también política, social, económica de Europa. Contamos con los dos ponentes que nos van a hablar de estas consecuencias. Son don José María Gómez Gómez y don Miguel Ángel Dionisio Vivas. Los dos estudiosos de Lutero, estudiosos también de ese pensamiento, por ese motivo lo van a exponer, el pensamiento luterano,
nos van a hablar hoy de las consecuencias y repercusión que tuvo esta ruptura, no solamente para la Iglesia, sino también para la vida de Europa. Don José María Gómez Gómez, le conocen ustedes, es catedrático de literatura, y don Miguel Ángel Dionisio, doctor en historia, también profesor en varios centros educativos y un estudioso del mundo religioso. Por ese motivo le tenemos con nosotros nuevamente. La primera cuestión a plantear, enlazando con el tema anterior, con el programa anterior, nos vamos a iniciar en las consecuencias que tuvieron la promulgación o diríamos la redacción, más que promulgar sería redactar, la redacción de las 95 tesis sobre las indulgencias. Todo esto tuvo un entramado, utilizamos un entramado histórico. ¿Es así, José María, como debo hablar? Perfectamente. Se inicia un laberinto que termina verdaderamente con la ruptura. El escándalo fue monumental. La escenificación que había preparado Lutero, clavando las tesis a la manera medieval, y debido al auxilio de la imprenta, el texto se difundió inmediatamente por toda Alemania, no solamente en las capas intelectuales, sino también en el ringorrango popular, porque aunque no supiesen leerlas, le explicaban el afán de libertad, de liberarse de la opresión, de la autoridad, del poder, y eso va a influir muchísimo también posteriormente, ¿no?, en las guerras. Bien, el Papa recibió muy pronto el texto y dijo: esto lo ha escrito alguien que debe estar borracho. Esperemos que cuando esté sobrio dé otra respuesta a esto. Dicen que fue lo que exclamó el Papa, ¿no? Muy pronto, ya en el 1518, la Inquisición, que existía en todos los países, la Inquisición, que allí, pues lógicamente, dirigían también los dominicos, denunciaron esto ante el Papa, y el Papa reaccionó enviando a un teólogo pues que discutiese un poco y tratase de convencer a Lutero que se aviniese, que en estado, digamos, ya de sobrio, pues se aviniese un poco a la verdad y a la ortodoxia, verdad católica. Se llamaba Cayetano del Bío, aquel primer teólogo, y llevaba un breve del Papa, que Lutero, pues nada, hizo caso omiso de ello, y ya empezó a meterse con la autoridad del Papa, con la infalibilidad del Papa, y cada vez se fue enredando más. Este teólogo decía que su contrincante era un animal, que no volvía a hablar con él, ¿no? Tenía unos métodos de argumentación y una ferocidad en su manifestarse, que prefería no volver a hablar con él, porque no encontraba una solución al asunto, ¿verdad? Lutero muy pronto pues empezó a pedir la celebración de un concilio, que para discutir todo esto, más que hacerlo entre un teólogo y él, que se celebrase un concilio, que se convocase un concilio. El Papa no tenía todavía previsto un concilio, necesita una preparación más minuciosa. Y bueno, pues el mismo Lutero celebró en Leipzig en el 1517 un pequeño conciliábulo de algunos de sus fieles y de sus seguidores, y inició ya el proceso de ruptura, no haciendo caso. Y así llegamos al año 1520, ¿verdad, Miguel Ángel? Que ya es un año clave para la ruptura. ¿Qué ocurrió en el 1520? Es que realmente el año, como indicaba José María, el año clave, más que 1517 es el inicio de este proceso, pero el año que podíamos señalar como el verdadero punto de ruptura es 1520. 1520 supone, por una parte, la promulgación, una vez que se ha llevado a cabo el proceso romano de análisis, de estudio de las tesis de Lutero, se produce la condena de algunas de las tesis, no todas. La bula Surge Domine de junio de 1520 condena 41 de las 95 tesis de Lutero.
Pero no condena a Lutero, condena las tesis y le da un plazo de unos cuantos meses para que Lutero se retracte. Decíamos el otro día que la teología luterana en gran medida se va a ir desarrollando al hilo de los acontecimientos históricos. La teología de Lutero está muy imbricada en su propia situación y evolución personal. Desde 1520, en este contexto, ya de claro enfrentamiento con Roma, Lutero va a escribir lo que sean los 3 libros claves o opúsculos claves de cara a la reforma luterana. Incluso yo diría que tiene mucha más trascendencia que las 95 tesis, porque son 3 libros en los cuales se va a basar todo el desarrollo posterior. Un primer libro, que es la exhortación a la nobleza de la nación alemana, que supondrá a la larga la creación, cuando más adelante, supongo que hablaremos al final del programa de ello, se llega al principio de cuius regio eius religio, es decir, que será la religión del príncipe la que se impondrá el territorio. Pues esta será la consecuencia de un principio que aparece en esta primera obra de Lutero. Son los príncipes los que tienen el jus reformandi. Lutero, que va a negar la estructura jerárquica de la Iglesia, que va a negar el poder papal, sin embargo va a pasar a los príncipes este derecho a reformar la Iglesia, que en un primer momento es simplemente un derecho o una intervención circunstancial, pero que a la larga creará las iglesias estatales o las iglesias vinculadas a los príncipes. Miguel Ángel, perdona, ¿eso podía provocar más división de la Iglesia? Claro, aquí está la clave. O sea, el éxito del luteranismo, más que en la mayor o menor difusión, más que la mayor o menor aceptación de las tesis teológicas de Lutero, está claro que el éxito del luteranismo fue precisamente el apoyo de los príncipes. Los príncipes alemanes, o parte de los príncipes alemanes, verían en el luteranismo una oportunidad para poder enfrentarse al poder imperial, para poder lograr más autonomía. De tal manera que posiblemente si no hubiera sido, yo creo, y muchos historiadores solventes están de acuerdo con esta teoría, si no hubiera sido por la intervención de los príncipes, el movimiento luterano hubiera quedado en un movimiento marginal, como había sido un siglo antes el movimiento de Juan Hus, los husitas en Bohemia, o de Wycliffe en Inglaterra. Fueron movimientos que tuvieron una importancia en un momento concreto, pero al no verse apoyados, pues acabaron. Juan Hus acabó en la hoguera condenado en el Concilio de Constanza. Que por otra, en estos debates que aludía antes José María, hubo muchos intentos de asociar a Lutero con Hus. De tal manera que aquí está la clave. El apoyo de los príncipes va a ser el que va a permitir que el luteranismo tenga este gran desarrollo posterior. Y Lutero, lo veremos a continuación, pudo librarse de la condena imperial en la dieta de Worms, gracias a la protección del príncipe elector Federico el Sabio. Podemos decir, Miguel Ángel, que el príncipe es dueño no solamente de las tierras, sino también de la religión de sus súbditos. Se convertirá de alguna forma en una especie de obispo secular. Va a ser el que va a dictaminar cómo hay que realizar la reforma, va a ser el que va a estructurar la Iglesia en cada territorio. Lo veremos también en el caso del cisma de Inglaterra, cuando Enrique VIII crea una Iglesia nacional y se convierte él en este caso las diferencias teológicas con Lutero son abismales. Sí. Cuando termines de analizar los libros, te voy a hacer una pregunta. Es que hay que fijar en lo bien que acogieron los príncipes alemanes, que de pronto se hicieron dueños de las iglesias y de los monasterios. Claro, y no solamente los príncipes seculares. Tenemos el caso en Prusia, lo que será posteriormente Prusia, el príncipe, el gran maestre de la orden teutónica, Alberto de Brandeburgo, pues se secularizará, era un príncipe eclesiástico, se secularizará y secularizará la orden. Esto sería un aspecto. Los otros dos textos de Lutero de esta época son también de más enjundia teológica. Aunque, repito, el primero es quizá el que tenga más trascendencia por su importancia en la práctica. Sea el de la cautividad babilónica de la Iglesia y el de la libertad del cristiano. En ambos aparece ya lo que va a ser la teología luterana. Negación, por ejemplo, de la misa como sacrificio, negación de los sacramentos que no estén basados en la Escritura, y la consideración, que aquí comenzará, y hablaremos de ello también, la diatriba posterior con Erasmo, la negación, que ya veíamos el otro día, que se basa en la concepción tan pesimista que tiene Lutero del ser humano, la negación de la libertad humana. El ser humano no es libre. Sí. Pero en
La libertad del cristianismo es cuando sienta un poco las bases fundamentales de la justificación por la fe. Bien, ¿De qué hablamos? Sí. José María, habéis hablado de cisma y ruptura. Posiblemente los no estudiosos en teología nos parezca que tiene un significado muy común. Cisma y ruptura. En Lutero se dio cisma o ruptura. Bueno, Aquí dando fino en teología sería ruptura. es una ¿no? ruptura Pero, porque realmente un cisma supone que la Iglesia se divide y que la otra Iglesia permanece en sus características esenciales similar a la católica. Simplemente está separada de la cabeza que es el Papa. Es lo que ocurrió en el siglo XI con la Iglesia griega, se separa de Roma, pero prácticamente la teología ortodoxa similar a la católica con matices, y aquí vendrán los puntos de disenso, pero realmente es una iglesia que mantiene sucesión apostólica, es una iglesia que mantiene sacramentos. Algo similar ocurrirá con la iglesia anglicana en un primer momento, luego otra cosa será después su progresiva calvinización, porque quien influiría en la iglesia de Inglaterra para que se convierta en una iglesia protestante será Calvino, no tanto Lutero. Sí. De hecho, Enrique VIII mantuvo una diatriba con Lutero acerca de los 7 sacramentos. Pues bien, en Inglaterra, en un primer momento, lo que se produce es un cisma. Enrique VIII separa a la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia de Roma y él se convierte en la cabeza visible, en el jefe de la Iglesia de Inglaterra, de la Iglesia anglicana. Pero el resto de la estructura permanece similar, los sacramentos, la teología. Por tanto, realmente, hablando a nivel coloquial, pues se puede utilizar la palabra cisma, pero es más bien una ruptura porque más supone una ruptura en la transmisión en el orden sacerdotal, que queda el sacramento del orden con la supresión del episcopado, que se produce una ruptura en la sucesión apostólica. Entonces es realmente otra cosa. ¿No? Se niegan dogmas y entonces ya hay una ruptura, se niegan verdades fundamentales. Pero no solamente eso, sino que se produce una eliminación de la sucesión apostólica al suprimir el episcopado y también el sacerdocio entendido en sentido católico, y por tanto surge otra realidad. No es una iglesia separada de la iglesia madre de Roma, sino que son otras iglesias. Ahora no vamos a entrar porque esto es un debate teológico muy peliagudo. Bueno, pero, ¿cuál es la entidad de estas iglesias, estas comunidades protestantes? Notamos bien la diferencia de cisma y ruptura. Exactamente. Y continuando con nuestro desarrollo, pequeño desarrollo histórico. Llegamos a 1521. ¿Cómo intervino? Porque dominaba el imperio Carlos V de Alemania, primero de España. ¿Cómo intervino Carlos V ante este gran movimiento, no solamente religioso, sino que empezaba a bullir, vulgarmente expresado, pues diríamos, una ruptura auténticamente del poder temporal de Carlos V? ¿Puede ser por ahí, José María? Sí. Lógicamente, la situación. Cuando Lutero quema la bula Exsurge Domine, automáticamente él se declara fuera de la Iglesia de Roma, ¿no? Entonces vino automáticamente la excomunión, con la bula Decet Romanum Pontificem, ¿verdad? Y la excomunión conllevaba la intervención del poder político para castigarlo. El Papa no tenía, digamos, elementos políticos para castigar, y se le encarga a quien era pues el brazo armado de la cristiandad, que era Carlos V. Carlos V, bueno, pues antes quiso también escuchar, ahí tenemos, viendo en la pantalla, el momento en que, aprovechando la convocatoria de la Dieta de Worms, se llamó a Lutero para que explicase ante el emperador su situación y analizarlo, ¿no? Fue el 18 de abril ya de 1521. Se le preguntó si estaba dispuesto a retractarse y él dijo que de ninguna manera y que estaba dispuesto a aceptar todas las consecuencias y que solamente se ponía en manos de Dios, ¿no? Entonces Lutero le declaró hereje y ordenó su destierro. Automáticamente se refugió en el castillo de su príncipe protector, del Federico el Sabio. Que fue producto de un episodio bastante rocambolesco, porque
el elector de Sajonia, Federico el Sabio, simuló un rapto de Lutero. Cuando Lutero abandona Worms, amparado en el salvoconducto imperial, pues para garantizar su seguridad en el camino, allí en las selvas de Turingia, pues se produce un asalto y raptan a Lutero. Al caballero Jorge. Entonces le conducen a este castillo que pertenecía a Federico el Sabio de Sajonia, Warburg, y allí Lutero va a permanecer pues, casi un año encerrado, en soledad, en una soledad que para él va a ser un momento de... fructífera, muy fructífera. Una profunda crisis interior, pero también muy fructífera, porque ahí es donde va a llevar a cabo estamos viendo ahora las imágenes, donde va a llevar a cabo la traducción del Nuevo Testamento al alemán y el comienzo de la traducción del Antiguo Testamento también al alemán. Y esto es clave, es decir, si una de las ideas esenciales en Lutero es la centralidad de la escritura, Lutero quiere que toda la gente pueda acceder a la palabra de Dios. Y se pone manos a la obra, pone en marcha esta traducción. Una traducción desde el punto de vista literario muy buena, pero desde el punto de vista, diríamos, escriturístico, bueno, Lutero tampoco manejaba... Más discutible. Más discutible. Por ejemplo, elimina aquellos textos que no entraban dentro de su esquema teológico, como la carta a Santiago. Las que defienden el valor de las obras, como la carta de Santiago, la considera apócrifa y no la introduce. Toda esta actividad intelectual de Lutero, lo que está claro es que no fue algo así espontáneo que surgió, que se clavaron las tesis y luego lo otro vino así como un poco pues precipitado y tal. No. Lutero ya tenía todo un plan perfectamente trazado. Cuando publica los libros de los que ha hablado Miguel Ángel, tanto La cautividad de Babilonia, La libertad del cristianismo, como a la nobleza cristiana de la nación alemana, eso demuestra que todo eso ya lo tenía muy madurado y lo tenía trabajado, y son ideas que él había estado exponiendo antes de promulgar la tesis. El trabajo sobre la Biblia también venía haciéndolo, aunque lo consumó precisamente en ese año, en esa soledad, allí en la solitudo avium, ¿no? En la soledad de las aves y en un paisaje idílico en torno al castillo. Pero Carlos V sí. Tuvo que intervenir fuerte, ¿no? Tuvo que tomar partido, pero además fue decisivo. Pero es que Carlos V está atado por varias circunstancias. Está atado por varias circunstancias. Porque necesita el apoyo de los príncipes. Necesita el apoyo de los príncipes para ser titulado emperador. Necesita el apoyo de los príncipes alemanes para luchar contra el turco. Y en las guerras que sostiene también contra Francia. No puede hacerse otros enemigos. Tuvo que nadar y guardar la ropa y no pudo ser. Luego después ya sí, cuando ya se declara la Liga de Esmalcalda, pero eso ya estamos en el año 1931. 1531, entonces ya va a hacer ya la lucha armada que le llevará a la batalla de Mühlberg. Pero mientras tanto tiene que nadar y guardar la ropa. Pero Lutero y los príncipes alemanes le tienen cogido porque los necesitan. Pero los príncipes alemanes van a ser los grandes beneficiados de todo este movimiento. Exactamente, hombre, ellos incautan todas las iglesias, incautan todos los monasterios, todas las propiedades de la iglesia, y lo que no quieren es que salga ni un solo céntimo de sus estados para el Vaticano ni para Roma. De la importancia de los príncipes queda claro en el hecho de que en donde los príncipes, como fue el caso del duque de Baviera, apostaron por el catolicismo, o en aquellos lugares donde el príncipe intentó protestantizar, pero encontró oposición, como fue el caso del príncipe arzobispo elector de Colonia, que quiso secularizar el territorio del arzobispo de Colonia, y encontró una fuerte oposición en el cabildo de la ciudad, donde no se pudo llevar a cabo, se mantuvo el catolicismo. Es decir, es donde el príncipe opta por el protestantismo, donde se va a desarrollar la reforma. Y efectivamente, como decía José María, la situación de Carlos V es decisiva en no poder cortar la expansión del protestantismo, no poder oponerse al príncipe, porque Carlos V estuvo todo su reinado. Pero además de la realeza,
También hay grandes pensadores y seguidores de Lutero que hicieron propicia también la expansión por toda Europa. Yo os puedo citar Erasmo de Rotterdam, Melanchthon, Zuinglio, Calvino. Sí. Todo eso es un cúmulo también de apoyos y de ayudas, ¿no? La enemiga contra el Papa y el Vaticano era bastante generalizada en Europa. El Papa se lo había ganado a pulso también, ¿verdad?, por la corrupción allí imperante, y entonces eso, la desobediencia al Papa, pues combinó como con Lutero, por negar el poder de las llaves, por negar la infalibilidad y por buscar la solución en estas iglesias locales, nacionales. Fueron surgiendo iglesias locales. Sí. Erasmo era el gran intelectual, pero Erasmo era sobre todo un escritor. Erasmo era Cicerón redivivo. Todas sus cuestiones intelectuales están en función del estilo, en la elocuencia, como le decía Lutero. Pero tenía tal prestigio, Erasmo, que Lutero propugnó intentó por todos los medios ganársele para su causa, porque hay que reconocer que Erasmo fue crítico, muy crítico contra las costumbres de la Iglesia, contra las malas costumbres de la Iglesia, y contra el cristianismo basado en los aspectos puramente externos, etcétera, etcétera, mucho antes que Lutero. Fue un poco Erasmo, pues después de Fray Hernando de Talavera y de Cisneros, un poco el que pone, tiende esas ideas. Pero Erasmo no se mete nunca con el dogma ni con las verdades fundamentales. A Lutero le venía bien, ¿no? Sí, le vino bien, sí, pero luego tuvo que enfrentarse con él. Tuvo que enfrentarse con él a propósito de una disputa. Uno de los más fieles de él y que le ayudó mucho y que era un gran teólogo fue Melanchthon. Melanchthon, que va a ser el que va a redactar la Confessio Augustana, la confesión de Augsburgo, que es donde que es la primera redacción un poco ordenada del pensamiento luterano. Era el teórico. El teórico del protestantismo. Junto con Lutero. Era más ordenado que Lutero, ¿no? Y es el que presentó lo que nosotros queremos o lo que nosotros somos es esto. Es la primera vez que se dice es esto ya ordenado de una manera como Lutero había hecho un catecismo, pero un poco desordenado. Pero la confesión luterana, la confesión augustana. Calvino también tuvo, otra figura importante. Claro. Calvino forma parte ya de la segunda generación de la Reforma. Además, Calvino tendrá una mentalidad totalmente distinta a Lutero. Calvino procedía del mundo seglar, procede del mundo del derecho, cosa que Lutero, aunque había tenido estudios de derecho, rechazaba, igual que Cisneros, curiosamente, rechazaba todo lo jurídico, y Calvino organizará, con su cabeza bien estructurada de jurista, organizará una nueva iglesia en Ginebra que sería de modelo para muchas iglesias protestantes. Pero curiosamente, a partir también de Zwinglio, que también, sí, pero bueno, no podemos entrar mucho en... Quien producirá o que tendrá el principal éxito en el mundo, lo llamamos el mundo protestante, será Calvino. El luteranismo va a quedar relegado a las iglesias del norte de Alemania y de los países escandinavos. En cambio, el calvinismo se extenderá por Francia, se extenderá por los Países Bajos, influirá muchísimo en Inglaterra y desde Inglaterra pues todas las diversas excisiones que se irán produciendo. En la época de Lutero son más importantes estos personajes que antes indicabais. Erasmo que, siendo muy crítico con la iglesia de su tiempo, jamás romperá. Y además Erasmo tendrá con Lutero una fuerte diatriba, ya lo indicaba antes, en relación con la cuestión de la libertad. Mientras Lutero negaba la libertad humana, Erasmo defenderá fuertemente la libertad humana. Y Zwinglio es otro reformador que además romperá con Lutero y tendrá una diatriba muy fuerte a nivel teológico, porque Lutero, que niega la transustanciación, es decir, niega que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo, sí que defiende la presencia real. O sea, Lutero en gran medida negaba la transustanciación porque la explicación de la transustanciación era una explicación escolástica basada en Aristóteles, que él lo rechazaba totalmente. Miguel Ángel, llegamos a la mitad del programa. Si te parece, continuaremos hablando de esto que te he cortado. Perfecto. Amigos, un descanso. Estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo.
Continuamos con la segunda parte del programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos exponiendo y analizando las consecuencias que tuvo la ruptura que motivó y originó Lutero con la Iglesia romana. En la primera parte se ha continuado. El tema ya lo habíamos iniciado en un programa anterior y en esa parte, en esta primera parte, habíamos continuado aclarando todo ese motivo teológico y religioso que concluyó con esta separación de la Iglesia de Roma, de Lutero y de todas las iglesias que se fueron formando en Europa. Tenemos con nosotros a don José María Gómez Gómez y a don Miguel Ángel Dionisio Vivas, que ya hicieron el primer programa y continúan exponiendo sus ideas en esta parte. Habíamos dejado a don Miguel Ángel un poco, si no en el aire, casi con el pensamiento incompleto. Habíamos hablado de Calvino, Zuinglio y continuamos por lo menos aclarando esa iglesia ginebrina o suiza tuvo un gran valor o vigor. Tan fuerte como Lutero, podríamos decir dos personajes, si no antagónicos en la realidad, pero sí de gran prestigio los dos. Sí, bueno, si nos referimos a la Iglesia de Ginebra con Calvino, hay que indicar que efectivamente Calvino es la otra gran figura del luteranismo, del protestantismo. Lutero y Calvino son los dos grandes padres de la Reforma protestante. El tercer personaje al que antes aludíamos y que tuvo una profunda diatriba con Lutero, Zuinglio, inició la Reforma dentro del ámbito suizo también, en Zúrich, pero su trascendencia sería más limitada con el paso del tiempo porque quedaría reducido al ámbito suizo. Además, Zuinglio tuvo un profundo enfrentamiento con Lutero, como ya apuntaba antes. Lutero negaba la transustanciación, es decir, para Lutero, en la misa, que él niega que sea sacrificio, no se produce una transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta negación de Lutero en gran medida es debido a su rechazo de la teología escolástica y a su rechazo de la concepción aristotélica en la que se basaba esta explicación de la transustanciación. Pero Lutero defendía que hay una presencia real de Cristo en ese pan y ese vino, y que se comulga a Cristo. En cambio, Zuinglio negaba esta presencia real. Y hay un conflicto teológico muy fuerte, incluso habrá varios enfrentamientos a nivel de libros y de obras entre Lutero y Zuinglio, de tal manera que cuando Zuinglio muera en una batalla junto con el resto de las tropas de su ciudad, Lutero entenderá que la muerte de Zuinglio es un castigo divino por haber negado la presencia real y otros aspectos. Este sería quizá el más llamativo, pero tenían unos enfrentamientos muy fuertes, unas diferencias muy fuertes a nivel teológico. Y también hay otro personaje que hoy pasa desapercibido, Karlstadt, que fue un gran colaborador de Lutero en Wittenberg, y con el que romperá porque durante la estancia de Lutero en Warburg realizará él por su cuenta la reforma en Wittenberg, llegando a extremos que Lutero jamás hubiera llegado, y que cuando Lutero vuelve a Wittenberg dará marcha atrás. Bueno, pues aquí aparecen muchos factores. Hemos hablado de religión, de religiosos, de príncipes, de intervención de Carlos, pero también el pueblo y los campesinos les venía bien, ¿no es así? Sí. El que les dieran autonomía, independencia y protagonismo, y posiblemente pensando en una mejor vida o un reparto de riquezas o un reparto de trabajo. ¿Cómo podemos denominar todo este conjunto que yo acabo de exponer? Pues se conoce con el tema de las guerras campesinas,
que durante 2 años ensangrentaron todos los estados alemanes, ¿no? Fue tremendo y es una de las encrucijadas en las que se vio Lutero, para él de muy difícil salida, terminó saliendo aliándose con el poder y con los príncipes, ¿verdad? De entre los personajes más extremistas que ha mencionado, de los que hemos venido analizando, aparte de Karlstadt también, que fue el primero que celebró la misa vestido con traje de calle y utilizando pan y vino normal para la celebración, pero uno de los más extremistas es Thomas Münzer. Thomas Münzer, que es el fundador de la rama llamadas anabaptistas, que los anabaptistas pues eran... Anabaptista significa los nuevos bautizados. Negaba el valor del bautismo si no era pedido por el adulto. Y entonces, pues, todos volvieron a ser bautizados ya por voluntad propia. Pues bien, este sector era muy radical desde el punto de vista social. Y entonces se desencadenó un movimiento popular tremendo de revolución contra el príncipe. Porque la esencia del luteranismo era la rebelión contra la autoridad impuesta por la Iglesia de Roma. Pues los campesinos lo interpretaron también como la necesidad de la rebelión impuesta contra el opresor, contra el príncipe. Bueno, la guerra, no vamos a hablar del proceso de la guerra, solamente de las consecuencias se habla de 150, 160.000 muertos. La última batalla fue la de Frankenhausen, no sé si la pronuncio bien, es donde el príncipe de Hesse y de Sajonia derrotaron ya a los últimos reductos revolucionarios. En esa batalla murieron 6.000, entre ellos fue capturado Thomas Münzer, que fue juzgado, torturado y decapitado. ¿Y cuál era la postura de Carlos V ahí? No, ya de aceptación. Carlos V estaba ajeno en principio a ese problema, porque se suscitó en los propios estados, en los propios estados de los pero él electores, alentó, le parecía bien o estuvo despestador. Despestador puramente, ¿no? No acabó de... Hombre, tuvo que, en este caso, ayudar un poco a los príncipes, porque lógicamente también de rebote le afectaba la rebelión contra él mismo, ¿no? Como representante máximo del poder. Miguel Ángel, anteriormente habíamos dejado a Erasmo ahí citado, pero también Lutero y Erasmo tuvieron sus enfrentamientos, sus dimes y diretes. Bueno, ¿cómo quedó ese tema? Bueno, pues acabaron rompiendo, porque en un primer momento Erasmo vio con cierta simpatía, precisamente por esta crítica que le había hecho tan fuerte a la Iglesia de su tiempo, vio con cierta simpatía el movimiento de Lutero. En las obras de Erasmo, por ejemplo, en el Elogio a la Locura, hay una crítica muy fuerte a los frailes, a las monjas, al papado, pero de una forma muy acerba a las órdenes mendicantes. De tal manera que cuando Lutero comienza su predicación, a Erasmo le parece que es un movimiento que puede traer la renovación de la Iglesia. Pero claro, cuando el luteranismo va avanzando y se va a producir una profundización en aspectos de tipo teológico o incluso filosófico, aunque para Lutero la filosofía era algo secundario, Erasmo va a romper porque considera que está equivocado. Y la clave es, lo apuntábamos antes, la cuestión de la libertad. Para Lutero el ser humano no es libre. La naturaleza humana está totalmente corrompida y por tanto no somos capaces de hacer buenas obras porque el pecado original nos ha dejado tan tocados que todo lo que hacemos es malo. En cambio, Erasmo es un profundo defensor de la libertad del ser humano. Y en este punto tan esencial van a chocar. Hay que reconocer que Lutero no quería enfrentarse a Erasmo. Erasmo es el principal, como decía José María antes, el principal intelectual de la época. De Europa, Lutero quería traérselo porque hubiera sido un gran valor para el luteranismo contar con el apoyo continuo y permanente de Erasmo. Le escribe una carta en la que le pide que no escriba contra él, si no tendrá que replicar, porque luego Lutero era, ya sabemos, muy vehemente. Pero sin embargo, Erasmo escribirá un libro de libre arbitrio al que responderá Lutero con el de servo arbitrio.
que ya el mismo nombre está indicando la muy Claro. distinta y contrapuesta concepción. El ser humano es libre para Erasmo, el ser humano no tiene libertad para Lutero. Pero Claro. ¿qué consecuencia tuvo? Erasmo dice que para que la vida tenga un sentido, no solo la vida cristiana de Dios, sino la vida del ser humano tenga un sentido, tenemos que concederle que tenga libertad, Sí, que por él sea, y supuesto. que sea responsable de lo que haga. ¿eh? Pero es que Lutero no. Lutero dice, pero vamos a ver, si Dios es todopoderoso y es omnisciente, si lo sabe y lo puede todo, Él sabe si yo ya me voy a condenar o me voy a salvar, ¿no? Luego, entonces, ¿qué sentido tiene el valor de mis obras? Si ya haga lo que haga, en el plan eterno de Dios, En el plan divino. en el plan divino, en la conciencia eterna de Dios, ya sabe si yo me voy a salvar o me voy a condenar. Y Lutero, que es muy pesimista en este sentido, que es el pesimismo en el que cae Unamuno, los existencialistas en nuestro tiempo, dice que, claro, que esta vida, una de las palabras que más usa es la palabra Spiel, que es juego. Somos una marioneta con la que se entretiene Dios. Esa sería la tesis de Lutero. Dios, en su infinito aburrimiento, nos creó para jugar con nosotros. Pero como un personaje de novela. Unamuno lo desarrolla magníficamente en una novela que se llama Niebla. En que el personaje se cree que es libre para lo que está haciendo, cuando descubre que no, que está manipulado por su autor, Miguel de Unamuno. El hombre, nos creemos que tenemos cierta libertad, que podemos, que elegimos, pero en el fondo es un juego. Ese es el pesimismo que no podemos soportar. José María, de Lutero. Lutero, que se movió en esa teoría que tú muy bien has expuesto, él, sin embargo, utilizó su libertad para decir, yo ahora dejo la vida anterior que llevaba y cambio a otra vida. Y cambió a otra vida. ¿Dónde cambió su vida y cómo la cambió? En 1525 decide casarse. Desde 1523 habían llegado allí a Wittenberg, procedente ya de un monasterio, pues porque empezaron a secularizarse los monasterios. Él escribe su tratado de Votis Monasticis, en que, bueno, pues eso puede ser una opción personal, pero que no tiene ningún valor porque las obras no tienen ningún valor ante Dios. Y entonces, pues llegaron allí a Wittenberg ocultas en unas cubas, llegaron 12 monjas, ¿no? Bueno, pues una de ellas, Caterina de Bora, Catalina Cati o Kate, pues va a terminar con la que se va a terminar casando el propio Lutero. Pero ha cambiado en 1525. según su libertad, ¿Cómo? su vida. ¿Cómo? Y se va, aquí tenemos la efigie de ella por Lucas Cranas, ¿no? El retrato, como todos los retratos que estamos viendo. Bien, él se va a establecer además porque el elector de Sajonia le va a donar para su vivienda personal el convento agustino de Wittenberg. Ahí se sitúa él con su señora esposa y ahí van a tener 6 hijos, de los que 3 se harán adultos. Ahí hemos tenido una escena familiar. Él le gustaba tocar la mandolina o el laúd, era músico y compone hasta 40 himnos, creo, de la nueva liturgia, compuso él, ¿verdad? Y ahí, bueno, pues él va a quedar... Y además va a establecer una especie de colegio, aprovechando lo grande que es el espacio del convento, un colegio para enseñanza. Vamos viendo el desarrollo del protestantismo. ¿Cómo se fue consolidando Miguel Ángel? Porque iría tomando, según la protección del príncipe, se iría asentando, se iría consolidando en distintas épocas. En las dietas, ¿no? Las dietas de Spira. Sí. Habría que tener en cuenta, por una parte, el contexto político de la Alemania de la época, como señala José María, las diversas dictaduras imperiales. Bueno, quizá habría que explicar brevemente la situación de la Alemania de la época, porque es muy compleja. Alemania, en teoría, era un imperio, además la cabeza de la Europa cristiana, el emperador Sacro Imperio Romano Germánico. Pero en la práctica este imperio estaba compuesto por multitud de pequeños estados. Alemania no tenía una unidad política. Había desde ciudades libres, como Hamburgo, Bremen, a ducados, principados,
que podían ser seglares o eclesiásticos, como el caso, por ejemplo, de Maguncia o de Colonia, que eran principados eclesiásticos. Y algunos de estos príncipes, no todos, tenían el derecho a elegir el emperador, porque en teoría el emperador era un cargo electivo. En la práctica, desde el siglo XV, se viene eligiendo siempre a los miembros de la misma familia, que son los Habsburgo. De hecho, Carlos V sucede a su abuelo Maximiliano y será sucedido a su vez, por propia dedicación, pues su hermano Fernando. Entonces, en este panorama tan complejo del Imperio Alemán, con tanta fragmentación, pues es donde se da este marco de desarrollo del protestantismo. Decíamos antes que depende mucho de los príncipes. El príncipe Federico el Sabio de Sajonia, y Sajonia no era tampoco una unidad, había dos Sajonias. Su primo, por ejemplo, Jorge de Sajonia, era ferviente católico y luchará contra Lutero. Bueno, pues Federico el Sabio va, sin romper del todo, porque Federico el Sabio era maestro en esto de nadar y guardar la ropa, Federico el Sabio favorecerá la reforma en su territorio de la Sajonia electoral. Y tras su muerte serán sus sucesores los que lleven a cabo la extensión de la reforma a todo el territorio. Otros príncipes como Felipe de Hessen lo realizarán en su territorio. Antes aludimos a la secularización de la orden teutónica, lo que sería la Prusia, el territorio de Prusia, que hoy en día no existe porque está repartido entre Polonia y Rusia, Königsberg. Pues eso se convierte en un estado laico y su gran maestre se convierte en un duque de Prusia. Entonces, cada territorio va a tener un ritmo distinto, marcado por una parte por la impotencia imperial, porque es verdad que la dieta de Worms proscribe el luteranismo, prohíbe el luteranismo, pero las demás, las sucesivas dietas... Hace una tregua ahí para castigarlo. Claro, en las demás dietas el emperador tiene que negociar con los príncipes protestantes pues su apoyo para luchar contra los turcos. Solimán el Magnífico está a punto de conquistar Viena. Exacto. Y no olvidemos también los conflictos del propio Carlos en España, la guerra de las comunidades. Sí. Por tanto, Carlos no pudo, hasta una fecha muy tardía, Carlos V no pudo afrontar por las armas... Sí. El castigo o la persecución. Hay cuatro fechas fundamentales. 1529, la dieta de Espira. En la dieta de Espira, precisamente, es donde va a venir el nombre de protestantes. De protestantes, porque ahí el grupo que asiste, en representación con Lutero, protestan contra la ruptura de la tregua de Worms, porque ya se ha decidido ir a castigar al protestantismo. Pero de esa dieta se pasa luego después a la dieta de Augsburgo, en 1530, donde Melanchthon le presenta ya a Carlos V, le presenta la Confessio Augustana, es decir, esto es lo que somos nosotros y tienes que aceptarlo. ¿Qué sucede? Que cuando se dispone a castigarlo, resulta que en 1531 se forma la Liga de Esmalcalda, un año después en que Lutero, con los príncipes ya que le apoyan, pues empiezan a beligerar también contra el propio Carlos. Pero Carlos no se atreve del todo a luchar contra ellos porque los necesita, como ha dicho Miguel Ángel, para luchar contra el turco. Y así se llega a la paz de Nuremberg en 1532, donde tiene que empezar a aceptar ya que, para que le ayuden los príncipes, pues que los príncipes sean un poco los jefes que impongan la religión ya. Ya se establece en Nuremberg, se habla ya del cuius regio eius religio, que hasta un siglo después no se va a asentar como el gran principio de organización ya de la Europa del siglo XVII, de la paz de Westfalia. Está muy bien diseñado, expuesto, pero nos queda muy poco tiempo. Y yo quiero preguntaros algunas cuestiones de mayor trascendencia. El protestantismo más o menos está consolidado en Europa, pero empiezan a surgir ya problemas como es el tema de los judíos. ¿Cómo trata Lutero a los judíos? Otro tema muy polémico siempre Lutero. Sí, a Lutero se le vio el plumero con los campesinos, sí, al ponerse luego ya de parte de los príncipes y exigiéndoles castigo, y un castigo sangriento, términos también de una manera mucho más violenta, las páginas más duras que se haya escrito posiblemente contra los judíos, las ha escrito Lutero, ¿verdad? Eso... pues hasta el proceso de Nuremberg de los nazis reconocieron que buena parte de su enemiga contra
contra el judaísmo, contra los judíos, procede ya del mismo Lutero, ¿no? Podríamos citar algunas frases especialmente violentas donde hay que exterminarlos, donde hay que matarlos, hay que quemarlos, hay que hacer con ellos el exterminio, que será el holocausto, ya, Goering y los del proceso de Nuremberg aludían al influjo de ellos en el nacionalismo y en el antijudaísmo, por supuesto, de Lutero. Es otra de las páginas más negras de Lutero, junto con el de los campesinos. Claro. Nos quedan algunas cuestiones importantes, además de la muerte, hablar del legado. Y yo os quiero preguntar estas dos cuestiones, aunque sea muy breve. ¿Qué supuso la muerte de Lutero para la consolidación del protestantismo, pero también unido a eso el legado de Lutero? Y a Miguel Ángel le quiero decir, ¿y qué relación tiene el legado de Lutero con el legado de Cisneros? Bueno, a ver, pues, cómo podemos situar un poco todo ese pequeño grupo que os he planteado de ideas. Bueno, pues quizá José María que hable un poquito de la muerte. Y yo remato con esta comparación que me parece muy sugerente entre Lutero y Cisneros. La muerte de Lutero ya empezó a enfermar casi 10 años antes, los 10 últimos años. Él era muy comilón, un gran comilón y un gran bebedor, y eso le produjo un deterioro en su salud. Desde 1536 hasta 1546 ya perdió muchas facultades físicas, ¿verdad? Bueno, sobre su muerte, pues fue en un viaje esporádico que hizo sobre unos asuntos económicos con sus hijos, etcétera, y bueno, pues muere, según unas versiones, muere muy tranquilo, muy reposado, reafirmándose en sus convicciones. Según una versión, otras versiones que de algunos otros en el siglo XVII le presentan como si se hubiese suicidado o se hubiese quitado la vida o ahorcado. Pero no cambió sus ideas. No, es lo que nunca. Yo quiero preguntar. Nunca cambió sus ideas. Nunca cambió sus ideas. De hecho, él muere haciendo una profesión de fe. Ahí está el legado, Miguel Ángel. ¿Qué legado? La comparación con Cisneros le pertenece a él. Y qué legado también. Bueno, que aparece así son personajes muy sintéticamente de la época. El legado de Lutero significa un cambio profundo en la Europa de su época y una trascendencia que llega hasta el mundo actual. Es decir, el catolicismo queda extendido en dos grandes ámbitos, el ámbito católico y el mundo protestante, que además el mundo protestante, con su progresivo crecimiento político, económico y social en el siglo XIX, hará una relectura de todos estos acontecimientos, una clave, diríamos, muy triunfalista. A veces todavía vivimos de esta visión de la historia protestante, triunfal, que es fruto de el gran poder del mundo anglosajón en el siglo XIX, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Estados Unidos que durante mucho tiempo se ha identificado con el mundo anglosajón, con el mundo protestante, el WASP. Bueno, eso sería otro tema largo de desarrollar. Pero a mí me parece importante, desde el punto de vista religioso, hacer esta comparación porque tiene muchos elementos en común Lutero y Cisneros. Obviamente hay una gran diferencia. Lutero va a llevar el deseo de reforma de la Iglesia a la ruptura, al enfrentamiento con el papado, a la fragmentación del cristianismo, como nunca se había visto antes. Y Cisneros va a permanecer dentro y hacer una reforma dentro de la Iglesia. Pero tienen muchos paralelismos. Ambos son religiosos. Ambos proceden en un primer momento del mundo jurídico. Los estudios que hace Lutero de Derecho antes de su entrada en el convento de Erfurt, los estudios jurídicos que hace Cisneros previamente para su futura carrera eclesiástica, y ambos en un momento determinado, a raíz de lo que podríamos llamar su gran crisis espiritual, rechazan el mundo de lo jurídico. Cisneros, por una parte, y se verá cuando crea Alcalá, no quiere saber nada de estudios de Derecho, y Lutero tampoco. Ambos tienen un deseo de reforma de la vida religiosa. Ambos entran en orden religiosas muy rigurosas, muy austeras. Ambos dan una importancia central a la palabra de Dios. Por eso, cuando se habla de la gran importancia de la Biblia
En Lutero, sí, pero no es solo en Lutero. Ya hablamos durante el curso pasado, los programas que hicimos sobre Cisneros en su 5º centenario, de la gran importancia que para Cisneros tenía el estudio de la Biblia, el conocimiento de la Biblia, esa gran obra que hace de la Biblia políglota. Entonces, es un elemento común. Y otro elemento, habría muchos, pero que se nos acaba el tiempo, otro elemento que es muy curioso, el uso que ambos hacen de la imprenta. Si el luteranismo pudo tener esta gran extensión, aparte del apoyo de los príncipes y la situación política, fue porque Lutero descubrió que este invento de la imprenta le venía muy bien y continuamente está imprimiendo libros y folletos y utilizó la imprenta como herramienta de divulgación. Cisneros hizo lo mismo. En Alcalá, no solamente para la Biblia políglota, sino para todas las obras que patrocinó, todas las obras que hizo traducir para que después repartir en conventos, iglesias. Por tanto, ambos forman parte, y esto yo creo que es lo esencial, de un gran movimiento de renovación espiritual que surge en la Europa de final de la Edad Media, que desea renovar la Iglesia, que quiere llevar a cabo esa máxima de la teología medieval, Ecclesia Semper Reformanda. Sí. Y bien, hay que integrar dentro de este gran movimiento la Reforma Luterana. Siempre hablamos de la Reforma Luterana como si fuera la Reforma con mayúscula. No, la Reforma Luterana es un aspecto más de esta gran corriente renovadora. Y además supone no solamente que no se realice la reforma dentro de la Iglesia, sino que supone su ruptura. Por eso contraponer reforma contra reforma, y sería otro tema largo. Claro, un tema muy interesante. Nos quedamos ahí porque el tiempo nos reclama y solamente José María, como siempre, nos tiene preparado Carlos V ante la tumba de Lutero, uno de sus muchos poemas, y con eso damos fin al programa. Efectivamente, la situación es la siguiente. Lutero muere en 1546. Muy poco después se inician las hostilidades de Carlos V, por fin, contra el luteranismo. O sea que no hubo prácticamente luchas de Lutero, luchas armadas, hasta ese momento. Lutero va a ganar, es fundamental señalar la gran victoria de la batalla de Milberg. Carlos V derrota a los protestantes. Ya había muerto hace un año Lutero, y la batalla es de 1547. Después de la batalla, Lutero, acompañado con el duque de Alba, pasan por Wittenberg y visitan la tumba de Lutero, y se... A ver qué dice Carlos V. Y se procede a lo siguiente que yo pues he procurado versificar de esta manera. Carlos V ante la tumba de Lutero. Desde Milberg, después de la victoria, reanudó el César Carlos su camino. En Wittenberg fue a dar su audaz destino, del laurel coronado de la gloria. Rotos y dispersados los despojos del derrotado sueño protestante, se mostraba tristísima y flamante la tumba de Lutero ante sus ojos. Mientras el César Carlos silencioso el ciego mausoleo contemplaba, el duque de Alba se acercó insidioso y de esta suerte impávido le hablaba. Mandad alzar la piedra tapadera y entregad a las llamas de la hoguera esos huesos heréticos y yertos. Cuentan que Carlos le miró indignado y exclamó con voz honda y muy airado: yo combato a los vivos, no a los muertos. Bueno, pues con esa idea terminamos el programa, como siempre agradeciéndoos vuestra intervención, y amigos, Huella de Nuestro Tiempo está todas las semanas con ustedes. Síganos. Muchas gracias.